En el altar de Dios el fuego está encendido, nadie lo podrá apagar. El fuego está encendido, nadie lo podrá apagar. Aleluya, gloria a Dios, oh Santo de Israel. En el altar de Dios el fuego está encendido y nadie lo podrá apagar, porque hoy el fuego se enciende, hoy el fuego está ardiendo en tu corazón, ardiendo en tu vida. Oh Santo de Israel, gracias te damos, precioso Rey. A ti damos la gloria, la honra y la alabanza, mi amado Dios, mi amado Padre. Señor, gracias, Señor, bendiciendo a todos esos fieles oyentes que martes tras martes están ahí pegaditos en la sintonía, Padre mío, de la emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM. Padre mío, una inspiración tuya, mi Rey amado, para tu pueblo, para tu iglesia, Padre. Oh Santo de Israel, bendiciéndolos grande y poderosamente a los que se encuentran en otras naciones, en otros países, en otros continentes, a los que se encuentran aquí en Colombia, a los que se encuentran en Barranquilla, en el Atlántico, a todos esos fieles oyentes que están ahí pegaditos en la sintonía, a los que se encuentran por YouTube, por Facebook Live, a todos ellos los bendecimos grande y poderosamente, porque en el altar de Dios el fuego hoy se enciende, y esa misericordia que nuestro Padre nos ha dado, esa misericordia que nos puso en pie para cosas buenas, para cosas nuevas y preparado para la victoria, porque esas misericordias son nuevas cada día y ellas te alcanzaron hoy, y por eso es que tú estás respirando, por eso es que tú estás ahí de pie, por eso es que estás alabando y glorificando al santo nombre de nuestro Padre Celestial. Así que prepárate porque hoy en el altar de Dios el fuego está encendido. Todos los días en el altar de Dios el fuego tiene que estar encendido. No se puede apagar y no puedes permitir que nadie te lo apague. Así que prepárate. Y como el Señor tiene todo controlado y Él sabe todo lo que te acontece, porque Él es fiel y para siempre su misericordia. Y ya Él tiene todas esas peticiones que tú tienes en tu corazón, ya Él las tiene en las manos. Y tiene todo controlado. Y por la aflicción que estés pasando, por la prueba que estés pasando, ya el Señor controló todas esas pruebas y todas esas aflicciones. Así que vamos a abrir la palabra en el Salmo 56. La palabra dice, bajo la bendición de nuestro Padre Celestial, bajo la bendición de nuestro amado Jesús de Nazaret y bajo la bendición de nuestro amigo el Espíritu Santo, leemos la palabra. Padre, que estos fieles oyentes, mi amado, tus hijos, tu pueblo y el que está por primera vez, Señor, te escuchen más a ti y menos a mí, porque tú eres, Padre mío, el que tiene la autoridad y el control de todo esto, de la emisora de Bellavista Estéreo, de la emisora Vida Nueva y de todas las emisoras, Señor, que predican tu palabra, Señor. Padre, que están, Señor, día tras día, semana tras semana, año tras año, predicando la palabra, Señor, porque sabemos que por medio de ese medio de comunicación, Señor, muchas vidas, Señor, han sido salvas, Padre mío. Así que, Padre Santo, pongo todo esto en tus manos, Señor, y a todo ese pueblo que está ahí, lo pongo en tus manos, para que, Señor, nos cubras con tu sangre poderosa. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dice el Salmo 56, ten misericordia de mí, oh Dios, ¿por qué me devoraría el hombre? Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos, para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quien acecha a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?
Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Gloria a Dios. Palabra del Dios Todopoderoso. Gracias, mi rey amado. Vemos aquí en este Salmo 56, donde David estaba rodeado, ¿sí?, por el enemigo, expuesto a un gran peligro, ¿sí?, expuesto a un gran peligro. ¿Y qué podría hacer en una situación tan crítica que estaba pasando? Porque sabemos que David, para poder llegar a ser rey, tuvo que pasar por muchos procesos, tanto con su familia, como con sus amigos, como con sus hijos, ¿sí? Tuvo que pasar muchos procesos, aún con el pueblo que él gobernaba. Entonces veamos aquí en el versículo 3, dice: en el día que temo, yo confío en ti. En este versículo 3, ¿será que David tenía miedo? ¿Ah? David también sintió miedo. Él lo sintió. Y no nos debemos de extrañarnos, porque el miedo hace surgir la fe en la vida de una persona. ¿Ya? Entonces, vamos a escuchar lo que dijo David en el versículo 3. Ya se los leí, que dice: en el día que temo, yo en ti confío. ¿Será que nosotros, cuando estamos pasando una situación difícil, como la que estuvo pasando David, será que podríamos decir así: Señor, en el día que temo, yo en ti confío? Entonces vemos que hay quienes en su comodidad personal dicen que no tienen miedo. Quizás lo que indican esas personas es que son personas insensibles, ya, que a las circunstancias o los problemas que verdaderamente existen, porque los problemas y las circunstancias existen todos los días. Todos los días van a existir los problemas, todos los días van a venir circunstancias que tú menos esperas sobre tu vida, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en Jehová. Confiar en nuestro Padre Celestial. Entonces vemos que en vez de tener una verdadera fe, esto evidencia, ellos creen tener una verdadera fe cuando dicen: no, yo no tengo miedo. ¿Yo qué voy a tener de miedo a eso? ¿Sí? Vemos que esa persona tiene una fe como que, ¿sí?, no tiene esa verdadera fe como la fe que tenemos tú y yo. Que la fe es la certeza, ¿sí?, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces vemos que la verdadera fe, ahí está en Hebreos 11, lo dice. ¿Cuál es la verdadera fe? Entonces vemos que es una evidencia de apariencia, una fe de apariencia. Entonces David admitió que tenía miedo, porque a veces el miedo llega, ¿sí? Tenemos la fe, pero a veces no queremos ir donde el médico, porque de pronto lo que yo tengo o lo que yo siento, el médico me va a decir una mala noticia, ¿ya? Y no vamos ante el médico por eso. Muchos le tienen miedo a ir ante un médico porque de pronto le van a dar una mala noticia, ¿ah? Y muchos a veces no hacen cosas porque tienen miedo a hacerlas. Entonces vemos que la fe está, pero también está el miedo de realizar lo que Dios mandó a hacer, ¿ya? Pero cuando yo confío en el Señor que me cuida, en el Señor que me protege, en el Señor que dice que todo lo que me haga falta, Él va a suplirlo,
yo no voy a tener miedo, ¿sí? Entonces, dice aquí surge una pregunta, ¿puede uno tener fe, sí, y temor al mismo tiempo? Mira lo que dice Primera de Juan 4:18. Así que el amor perfecto echa fuera el temor. O sea, que una persona puede tener fe, pero también puede llegar el temor, puede llegar el miedo, ¿ya? Hay muchas personas que le tienen miedo a la oscuridad. Duerme con el foco prendido porque le tienen miedo a la oscuridad. ¿Ya? Tienen la fe. Porque por medio de esa persona o de ese hermano o de esa hermana, Dios ha realizado muchos milagros. Dios ha obrado en otras personas. Pero vemos que esa persona llega a su casa y en la noche tiene miedo. Entonces vemos aquí que cuando uno está lleno del perfecto amor de Jesucristo, ese perfecto amor de nuestro Señor Jesucristo echa fuera todo ese miedo y todo ese temor. Y Pablo lo dice aquí. Así que el amor perfecto echa fuera el temor. Y el amor puede lograrlo todo, ¿sí? Pero uno puede tener fe y puede tener miedo. En el versículo 8, en la Biblia, aquí en el versículo 8 dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿No están ellas en tu libro? Entonces vemos aquí que en la antigüedad, en el oriente, los que estaban de luto recogían sus lágrimas en un recipiente, ¿sí?, de cuero y lo colocaban en la tumba de sus seres queridos. ¿Para qué eso? Para demostrar cuánto se apenaban por su muerte. Ya, entonces vemos que un escritor, su nombre es Juan Bunyan, dijo algo: Dios guarda nuestras lágrimas en una redoma para poder enjugarlas algún día. Y vemos que eso está registrado en la Biblia, ¿sí? Que nuestras lágrimas son como perlas preciosas en la redoma de nuestro Padre Celestial. ¿Y por qué esas lágrimas hay que derramarlas? Porque esas lágrimas un día te van a enjugar, ¿sí?, tu sufrimiento. Así como esa mujer, cuando se postró a los pies de Cristo, que enjugó sus pies con sus lágrimas, los lavó con sus lágrimas, así mismo un día, ¿sí?, esas lágrimas van a ser usadas para enjugar todo el sufrimiento que nosotros tuvimos. Entonces vemos que es importante cuando nosotros nos vamos a la presencia de Dios y derramamos nuestras lágrimas, porque aún él dijo, el salmista David dijo: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Imagínate cuántas huidas no tuvo que hacer David, cuántas tuvo que escaparse, muchas veces tuvo que escaparse, ¿sí?, del enemigo. ¿Cuántos enemigos no tuvo que enfrentar? Porque, hermano, esto aquí estamos militando en el ejército de Dios. David era un militar del ejército de Dios. David tuvo que enfrentar muchas circunstancias, muchos problemas, muchas angustias. Aún él lo registra, que aún pasó por el valle de sombra de muerte. Pero él ahí iba confiando en el Señor. Entonces vemos que nuestra lágrima un día van a enjugar, algún día van a enjugar todo lo que nosotros estamos sufriendo, ¿sí? Entonces vemos que cuando leemos este pasaje, cuando leemos este salmo, vemos como un hombre, ¿sí?, a pesar de ser rey, a pesar de que lo tuvo todo, él sufrió muchas angustias, pasó por él muchos dolores, ¿sí? Entonces vemos en Mateo Henry dijo: las lágrimas del pueblo perseguido de Dios son guardadas y selladas entre los tesoros de Dios.
O sea, que esas lágrimas no están cayendo a tierra, que esas lágrimas no están cayendo en otro lado, están cayendo en la redoma de nuestro Padre Celestial. Y esas lágrimas están cayendo, son como un tesoro, ¿sí? Que caen en los tesoros de Dios. Entonces vemos aquí que dice la palabra que el valor alegre de un fugitivo, ¿sí? La palabra del Salmo de Mitán, dice aquí arriba, al músico principal sobre la paloma silenciosa, en el paraje muy distante, Mitán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. La palabra Mitán quiere decir grabado o permanente. Y esto nos habla de aquello que es sustancial, duradero, que está bien afirmado, fijo. Y eso lo vemos en el Salmo 57. David dijo que su corazón estaba firme y esto es lo que significa Mitán. ¿Sí? Mitán significa que el corazón está firme en Cristo Jesús, que tu corazón está firme en el Señor. Porque David lo dijo, mi corazón está firme y confiado en el Señor. Entonces vemos que en este salmo se destaca el temor y la confianza de David. Recordemos que en el Salmo 56, en el 6 y en el 7, mire lo que dicen: se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Entonces vemos aquí que David deseó haber tenido alas de paloma para poder huir y habitar, ¿sí? en el desierto. En este salmo su deseo se cumplió. El enemigo se encontraba afuera, como los enemigos de nosotros se encuentran afuera, esperando, ¿sí? Para ver que nosotros caigamos o esperando que nosotros tropecemos, para entonces él burlarse, reírse o señalarnos. Así estaba David, como tú y como yo. Porque muchas veces tenemos que pasar por todas estas situaciones para, como dijeron los discípulos, Señor, aumentanos nuestra fe. Porque los discípulos aún cayeron en esto, ¿sí? Y él le dijeron, Señor, aumentanos nuestra fe. Porque ellos veían que la fe de ellos había decaído. Entonces vemos aquí que David estaba en un grave peligro. El mal se encontraba en todas partes, pero Dios lo libraría de todo. Entonces los antecedentes históricos de este salmo se refiere aun cuando los filisteos capturaron a David en Gat, a la experiencia de David. David tuvo que experimentar muchas situaciones difíciles. David tuvo que experimentar de pronto hambre, rodearse de personas, ¿sí? que no tenía por qué rodearse, pero tuvo que hacerlo. Porque la experiencia de David es una figura del periodo de la gran tribulación. Y todos estos salmos tienen un trasfondo profético. Aquí en estos salmos, el 55, el 56, el 58, tienen un trasfondo profético. Ya. Entre este trasfondo profético están las experiencias de David, ¿sí? Y también está la experiencia de Israel en el futuro, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro con el pueblo de Israel? O sea, lo que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, estos salmos, ¿sí? tienen un trasfondo profético. Entonces aquí se encuentra el verdadero mensaje para nosotros hoy en día. Aquí en los salmos, ¿sí? Se encuentra el mensaje. Y vemos que todos estos salmos tienen un mensaje para nuestra vida, ¿sí? Porque el salmista se sentía perseguido por sus enemigos. Pero, ¿dónde se refugió el salmista? El salmista se refugió, ¿sí? Bajo la sombra del Altísimo.
Vemos el Salmo 91, ¿sí? Cuando él decía que él estaba habitando, yo habito bajo la sombra del Altísimo, me refugio bajo las alas de él. ¿Ah? Ese era el refugio de él. Él no buscaba el refugio en otros brazos, él no buscaba el refugio en otras cosas. Él buscaba el refugio, era de su Padre Celestial. Entonces vemos que en estos versículos que le leí ahorita, vemos todo lo que estaba rodeando a David, lo que le estaba aconteciendo a David. Entonces en el versículo 11 del Salmo 56, dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Según lo que informa aquí, según el informe que tenemos aquí de David, él no volvió a caer. Después de todo esto que aconteció en la vida de David, David no volvió a caer. David se levantó porque vemos que David llegó a una situación donde tanto era la presión que él se alejó de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Dice la palabra que el rey de Babilonia, ¿sí? En el cual donde él se fue a refugiar, porque esto, para poder entender este salmo y los salmos siguientes, tenemos que irnos a Primera de Samuel, capítulo 21. Primera de Samuel, capítulo 21, ahí vas a entender lo que David, ¿sí?, pasó. Donde dice que David huye de Saúl. Dice, vino David a Nob al sacerdote, a Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David, el sacerdote Ahimelech. Y le respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tenga. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros. Ayer y anteayer cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy esos vasos, sus vasos? Entonces así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes, el día que aquellos fueron quitados. Entonces vemos aquí, ¿sí?, que el rey de Babilonia así cometía toda clase de pecado, día tras día, año tras año. Que para ese rey todo era normal, pero David decía, para David no era una práctica de vida, o sea, él veía todas esas cosas, pero para él no era una práctica de vida. Y él decía, yo quiero andar y vivir ante Dios. O sea, como dice aquí el Salmo, en ti he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Entonces vemos que en el día de hoy, se nos pide que como cristianos nosotros andemos o vivamos controlados, ¿sí?, por el Espíritu Santo. A pesar que David llegó ahí, donde dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, ¿sí? Llegó a Nob y vemos que ahí estaba donde tenían la espada de Goliat, ¿sí?, el cual había vencido. Pero vemos que aquí dice
que el rey ese que estaba aquí era Aquis, que era el rey de Gat, era un filisteo, y tuvo que David ir hasta allá a esconderse, o sea, se metió en un lugar equivocado. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire lo que dice Gálatas. Cuando el Espíritu de Dios no está en una persona, o sea, el Espíritu de Dios no está en una persona, la persona, todo ese problema que la persona tiene, toda esa circunstancia que está pasando la persona, lo alejan de Dios. Y al alejarse de Dios, esa persona entra en temor, entra en angustia, y la presencia del Espíritu Santo no la siente. Entonces mire lo que dice Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces vemos aquí, ¿sí?, que todas esas cosas que le estaban pasando a David en ese momento, cuando Saúl lo perseguía, cuando Saúl andaba detrás de él para matarlo, ¿sí?, todas esas angustias, todo ese desespero que David tenía, vemos que la presencia del Espíritu Santo, él no la sentía, ¿sí? Y fíjese que aquí en este pasaje de Primera de Samuel, él empieza a mentirle a Ahimelech, porque Ahimelech le pregunta, ¿sí?, le hace una pregunta, que por qué había ido solo. Entonces él le dice que el rey lo había mandado, lo había encomendado a una misión, pero era mentira, era que él estaba huyendo de Saúl porque lo estaba matando, lo iba a matar, lo iba a matar. Y vemos que esa mentira trajo consecuencias, porque David mintió al rey Ahimelech, y vinieron los filisteos, mataron, ¿sí?, a todos los sacerdotes de ahí de Nob. Mataron a los sacerdotes. Entonces vemos que él mintió. Él aquí dijo una verdad, ¿sí? Cuando él respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros, ¿sí? Él estaba guardado, porque él quizá vivía en santidad estaba viviendo en santidad porque no tocaba mujer alguna, no había tocado mujer alguna, y los jóvenes que estaban con él tampoco, no habían estado en el pecado, pero la mentira es un pecado. Y esa mentira trajo consecuencias a un pueblo que no tuvo la culpa de la mentira de David. Y así mismo pasa en nuestras vidas, cuando llevamos una mentira a nuestros hogares, cuando llevamos una mentira en medio de nuestra familia, cuando llevamos una mentira en medio de nuestro matrimonio, pasa todas estas cosas. Personas que no tienen, ¿sí?, la culpa de lo que está aconteciendo. Lo que estaba aconteciendo en David, no tenían la culpa ese pueblo donde él entró. Y vemos que muchos fueron, ¿sí?, por culpa de esa mentira que él dijo, fueron muertos. Porque cuando el filisteo Aquí se dio cuenta, esto está en el versículo 22, se dio cuenta, en el versículo 22, en el capítulo 22, se dio cuenta de todo esto. Mandaron a matar a todo ese pueblo. Saúl mandó a matar a todo ese pueblo de ahí de Nob, por la mentira de David. Una mentira que entre en medio de nuestras vidas, una mentira que entre en medio de nuestra familia, en medio de nuestros hogares, en medio de nuestro matrimonio, va a acarrear consecuencias, ¿sí?, a personas que no tienen que ver en nada de esto. Una mentira que entra a un trabajo va a acabar con una empresa. Una mentira que entre a una vida esa vida va a terminar destruida. Entonces vemos aquí
vemos aquí que aquí dice que las obras de la carne, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿ya? No satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne van contra el Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros somos portadores de la presencia del Espíritu Santo. Y es una lucha constante que hay, la carne con el Espíritu Santo. Es una lucha. Y David tuvo luchas ahí. Entonces vemos aquí que Dios no nos ha dado más que un bastón para nosotros andar. Él nos ha provisto. No es un bastón lo que te dio el comer. A Moisés le dio una vara, pero a nosotros nos ha dado la presencia del Espíritu Santo, ya, que habita en nosotros. Y andar o vivir en el Espíritu Santo significa depender completamente, ¿sí?, de nuestro Padre Celestial. Depender completamente y absolutamente de nuestro Padre Celestial. Entonces vemos que aquí como dice Gálatas, ¿sí?, que uno debe de bajarse de la comodidad. David buscó su comodidad. Lo estaban persiguiendo, lo estaban buscando. Pero fíjese que él aquí no le importó echar esa mentira y no le importó el pueblo al cual estaba dañando. ¿Sí? Él no se bajó de la comodidad que llevaba. Fíjese que llegó entrando a pedir pan. Y los panes que estaban eran los panes de la proposición. Unos panes que solamente tenían que comer las personas que son santificadas. Esto aquí como viene como tipificando la Santa Cena. Cuando uno toma la Santa Cena y no está bien en la presencia de Dios, vea, vienen consecuencias, ¿sí? Vienen enfermedades, viene juicio de Dios. Y a veces se toma la Santa Cena creyendo nosotros que estamos bien, porque David pensaba que estaba bien, porque él lo dijo. No, nosotros no hemos tocado mujeres y los que vienen conmigo tampoco. Pero fíjese que había algo, la mentira. Había algo, la mentira. Y la mentira puede dañar un ministerio, la mentira puede dañar un pueblo, la mentira. A veces tenemos la mentira como que por poca cosa. Reprendemos el pecado de adulterio, reprendemos el pecado de fornicación, reprendemos el pecado de los demonios, reprendemos toda clase de pecado. Pero la mentira la tenemos guardada y no la reprendemos. Y la mentira es un pecado. Porque la mentira dice en Apocalipsis que, ¿sí?, que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Y a veces tenemos a la mentira como piadosa. No es una mentirita piadosa. Quizás David echó una mentirita piadosa ahí. ¿Ah? Pero fíjese la consecuencia que trajo esa mentira piadosa, como decimos acá los cristianos. Entonces vemos que muchas cosas acontecen cuando una persona echa una mentira, ¿sí? Y eso es una lucha que hay entre la persona, una persona mentirosa. A veces nos van a buscar porque debemos plata, o porque nos van a buscar por tantas cosas que de pronto llegan a la casa a buscarnos. Y a veces decimos, no, dile que no estoy. O nos llaman por teléfono y tenemos el teléfono en la mano, no, dile que no estoy. Entonces son mentiras, ¿ah?, que están dentro de la persona, y esas mentiras hacen daño. ¿Por qué? Porque tú le estás enseñando a tu hijo decir mentiras, ¿sí? Y cuando tu hijo te las diga, te las eche, entonces lo vas a regañar, lo vas a golpear porque te echó una mentira. O de pronto el joven que perdió un semestre y te echa una mentira, y de pronto tú coges y lo coges y lo insultas, le pegas porque te echó una mentira, y vamos a ver que esa mentira la recogió. ¿De dónde la recogió él? ¿De dónde David había recogido las mentiras? Quizás de su familia. Entonces vemos que aquí el Señor nos está enseñando que si nosotros somos portadores del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está morando en nosotros, no tenemos por qué echar mentiras, ¿ya?
Y vemos aquí que tenemos que aprender a vivir en el Espíritu Santo, perseverando en Él y comprometiéndonos con Él cada día. Entonces vemos aquí en 1 Samuel todo lo que aconteció. Como le dije al comienzo, para poder entender la angustia que sufrió David al escribir este salmo, porque él lo escribió con angustia. Ya me imagino David ya no aguantaba más. Me imagino David ya estaba, o sea, como dicen por ahí a los costeños, ya David tiraba la toalla. Ya David había entrado en una desesperación que ya él no aguantaba más. Entonces vemos, él escribe este salmo, ¿sí? En los versículos 10 y 15, mira lo que dice: en Dios alabaré la palabra, en Jehová su palabra alabaré. Vemos aquí en este versículo qué era lo que hacían, los enemigos, o qué es lo que hacen los enemigos cuando una persona pasa por un sufrimiento y una angustia. Cuando una persona está pasando por un sufrimiento y una angustia, mira lo que pasa. David huyó, ¿sí?, de Saúl y descuida la confianza plena que tenía en Dios. Cuando una persona está pasando por un sufrimiento, lo primero que hace, sí, es huir. Es huirle al problema, huirle al que dirán, huirle al sufrimiento. No lo queremos enfrentar. Entonces vemos que esa persona entra en tanta desesperación que huye, ¿sí?, de la presencia de Dios. Y descuida su confianza plena que tenía en Dios, la descuida. David mintió en un intento por salvar su vida. Él mintió, no le importó lo que le iba a suceder a otro, mintió. Por salvar su vida, mintió. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos mentido por salvar un trabajo? ¿Ah? Por salvar algo, no hemos mentido. Y no importa que la otra persona sea la que acarree lo que nosotros hicimos o lo que nosotros... Y no nos importa nada. Pero como queremos estar en la comodidad, no nos importa que el otro sufra. Entonces vemos aquí, ¿qué es lo que hace el enemigo? Mira lo que hace el enemigo. Aquí dice que buscó refugio donde el sacerdote, y esto causó la muerte de los sacerdotes. Tuvo gran temor y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Aquí lo registra en Primera de Samuel, lo registra. Mira lo que dice aquí, en el versículo 10. Mira lo que dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a miles y David a sus 10,000? O sea, él pensó que refugiándose en ese país no lo iban a reconocer, pero lo reconocieron. Porque donde tú te metas, la presencia de Dios está sobre ti y te van a reconocer que eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tenemos que estar dando buen testimonio. Entonces vemos que David recurrió al engaño y dejó de dedicar su vida de manera incondicional al Señor y su protección. ¿Sí? Ya David no era que tenía esa fidelidad, que tenía sí, a pesar que tenía el corazón conforme al del Señor. David también
falló, David engañó, David se alejó de la presencia de Dios, ¿sí? Pero después David empezó a decir, en Dios alabaré su palabra, en Dios alabaré su palabra, ¿sí? Él sabía, porque él venía desde pequeño, venía cimentado en la palabra. Pero vemos que muchas cosas, muchas circunstancias lo hicieron, ¿sí? Alejarse de la presencia de Dios, buscando refugio en otros lugares, engañando, ¿sí? Huyendo. Porque ¿a dónde no voy a ir yo que los ojos de Dios no me vean? ¿Dónde voy a esconderme? ¿A dónde me esconderé yo? ¿A dónde voy a esconderme? Si aún si me meta en la oscuridad para Dios es lo mismo que la luz. Ahí sus ojos ven. Entonces vemos aquí que él dice, en Dios alabaré su palabra y en Jehová su palabra alabaré. Dice el versículo 8, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Ya eso se los expliqué ahorita, que era la redoma. La redoma es donde se depositan, que el pueblo del oriente usaba una cosa de cuero para depositar sus lágrimas y después ponerla ahí dentro de donde iban a sepultar al difunto, para que el difunto supiera que lo iba a recordar por siempre. Así son las lágrimas nuestras delante de la presencia de Dios, ¿sí? Recordándole a Dios las promesas que Él nos ha hecho. Vemos aquí el 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Mi confianza en Él. David puso su total confianza en el Señor. De modo que cuando las preocupaciones, las ansiedades, las pruebas lleguen a nuestras vidas, ya no vamos a tener, nunca ya nos vamos a olvidar que Dios sí está con nosotros, que Dios nos contempla desde su morada, ¿sí? Amorosamente nos está contemplando, desde su morada, desde su santuario, Él nos está contemplando, desde su trono Él nos está contemplando a nosotros, a través de nuestras experiencias. A veces vienen las enfermedades, noches de insomnio, tribulaciones, viene economía o dificultades en las labores que tú estás haciendo, ¿sí? Podamos decir como David, ¿qué puede hacerme el hombre? ¿Qué daño puede hacerme, sí? El hombre, ¿qué daño puede hacerme el enemigo? Si Jehová está conmigo. Y si Jehová está conmigo, ¿quién contra mí? Porque eso es lo que tenemos que decir, ¿sí? Entonces, en el 12 y en el 13, mira lo que dice. Porque has librado mi alma, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanza. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Entonces vemos que David se sintió liberado. Cuando tú alabas al Señor, cuando tú glorificas su santo nombre, cuando tú lo adoras, te vas a sentir liberado del acecho de tus enemigos, ¿sí? David entendió que Dios le había dado una nueva oportunidad. Dios hoy te está dando una nueva oportunidad. No sé por qué te has alejado del Señor, no sé qué circunstancia te hizo alejar del Señor, pero hoy Dios te está dando esa oportunidad de que te acerques a Él, ¿sí? Y dediques tu vida a andar en los caminos de Jehová, andar en la luz de Él, andar en la presencia de Él. Hoy Dios te está haciendo un llamado, ¿sí? De pronto algo que te sucedió, algo que te aconteció, te hizo alejar de la presencia de Dios, te hizo alejar de allá donde te congregaba, te hizo alejar de esa intimidad que tenías con Dios. Hoy Dios te está dando esa oportunidad, que te acerques a Él, que vuelvas a Él, que vuelvas a tener esa intimidad con Él, que vuelvas a tener esa comunión con Él, esa relación con Él. Porque David entendió que fuera de su padre, fuera de la presencia de Dios, no podía tener nada, ¿sí? Él escribió este salmo
pero lo escribió con angustia, lo escribió con dolor, pero luego se dio cuenta, se levantó y dijo, yo voy donde mi padre, como hizo el hijo pródigo, yo voy donde mi padre. Le pidió perdón, su padre lo aceptó, su padre lo abrazó, su padre hizo fiesta con él. Es lo que te está diciendo hoy el Señor, hay fiesta para ti, hay regocijo para ti, pero vuélvete al Padre, porque el mundo nada nos puede dar. El mundo lo que nos da es aflicción, nos da enfermedad. Nada nos puede dar el mundo. En cambio, con Dios lo tiene todo. David se dio cuenta que con Dios lo tenía todo, no le faltaba nada. Y cuando David aquí en este salmo estaba caído, él se levantó. Y Dios le dio otra oportunidad. Así que mi hermano, Dios te está dando otra oportunidad de que te levantes. No sé qué angustia estás pasando, no sé qué conflictos tienes, no sé por qué circunstancia estás pasando, pero Dios hoy quiere darte otra oportunidad. Si tú estás por primera vez ahí escuchando Come, la emisora Bellavista Estéreo 103.6, hoy el Señor te está dando otra oportunidad de que te acerques a Él. Si estás por primera vez ahí, reconcíliate, busca del Señor, porque en Él es que están las oportunidades para ti. David se levantó y desde aquí, desde este salmo para adelante, David no volvió a caer más. David dijo, me levanto y no vuelvo a caer más, porque es que una persona que ya busca al Señor no tiene por qué mirar atrás, porque atrás no dejó nada bueno, atrás no dejó nada comer, que le va a convenir para mirar atrás, porque todo lo bueno y maravilloso lo tenemos es en el Señor, es en el Señor. Así que hoy el Señor ha traído esta palabra para tu vida. Si estás ahí por primera vez, repite esta oración, di, Señor, hoy entrego mi vida, Señor, porque yo quiero ser ese David, Señor, del cual predicó la hermana, ser ese David, el cual tú le diste otra oportunidad. Dile, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la condenación. Padre, hoy te acepto como mi Padre, acéptame como tu Hijo. Reconozco mi pecado, reconozco mi falta, reconozco mis fallas, pero dame la oportunidad que necesito. Gracias, Jesús. Amén y amén. Señor, gracias por este pueblo, por todas estas personas que estuvieron ahí, Padre mío, recibiendo tu palabra, mi rey amado. Porque no es fácil estar delante de tu presencia, estar de pie, Padre mío, no es fácil. Pero sabemos que con tu ayuda, Señor, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Sabemos que con tu ayuda podemos vencer cualquier obstáculo, cualquier problema, cualquier dificultad, Señor, que se presente, cualquier circunstancia que se presente contigo. Señor, lo podemos todo.